Los casos que presentaremos a continuación son la oda a la desesperanza humana. En realidad, a veces uno piensa en cómo hay gente tan tonta que cae en este tipo de situaciones las cuales sabemos perfectamente bien terminarán abruptamente mal. La historia de los colombianos desaparecidos fue hasta un tema diplomático, luego de que el presidente de aquel país, Gustavo Petro, pidiera de manera encarecida a la presidenta Claudia Sheinbaum que diera con el paradero de dos cantantes y DJs colombianos, los cuales habrían desaparecido el pasado 16 de septiembre. Y conforme fueron pasando los días, era casi evidente que las cosas no terminarían de la manera más suave posible. Pues hay un dicho bien dicho por allí, que a nadie desviven con ciertos métodos medievales por ser buena persona. Por otro lado, el caso de la chica puberta llamada Nicole Paloma ha abierto una caja de Pandora, la cual se enfoca en la podredumbre humana, pues muchas veces sorpresivamente dentro de nuestra familia es donde está acuñado el verdadero mal. Sumado del alumno del CCH totalmente enfermo, que da evidencia como mucha juventud hoy en día es muy fácil de manipular con cualquier cosa. Por favor, pon mucha atención, porque estos casos en realidad nos muestran la crudeza de una sociedad mexicana, cómo es que habitamos entre gente muy mala y donde poco o nada se puede confiar en alguien, ni en tu propia sombra. Por eso, espero que este video nos deje a todos una gran reflexión y sobre todo a ti, si es que tienes familia y si no, solo piensa, ¿era necesario que acabaran así estos 4 casos? Por cierto, si te gusta el video, suscríbete al canal y deja tu poderoso like. Es por eso que hoy te presento Colombianos desaparecidos, Nicole Paloma, 4 actos brutales que se dieron en México. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las transmisiones de fútbol en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Este caso es extremadamente funesto. Por un lado, una necesidad de verse bien entre comillas para una mujer. Sin embargo, no puedes pensar que puedes verte bien si apenas tienes 14 años y tu cuerpo está en pleno desarrollo. Y por otro lado, lo más lúgubre no es que una chica de 14 se quiera poner teclas de silicón, sino que de entrada tu propio familiar, en este caso tu madre, fue la que organizó todo a escondidas para que su hija terminara en las puertas del cielo con San Pedro, quien buscó su nombre en el libro de la vida a pesar de que no podía entender cómo Nicole Paloma había llegado con mucho tiempo de antelación ante sus aposentos. El caso es muy mórbido, ya que en la historia hay 4 personajes principales. Nicole Paloma, una niña puberta de 14 años de edad, misma que es evidente apenas empezaba su proceso de transformación como mujer. Y sobre todo es totalmente claro que a esa edad, muchos jóvenes no arrancan al mismo tiempo para desarrollar sus órganos sexuales. Apenas hay ciertos cambios los cuales son novedosos para ellos y aprenden a manejarlos. Sin embargo, aquí hay otros 2 actores, la señora Paloma N. y Víctor N., cirujano plástico que tiene una relación con la mamá de Paloma, la cual estaba divorciada de Carlos Arellano, el padre de Paloma. Todo esto sucedió en la ciudad de Durango. De entrada, hay que señalar que todo este caso ronda no solo a la negligencia médica, sino también a los varios vacíos legales donde no hay una regulación sobre ciertas cirugías hacia menores de edad. Como en este caso, lo que abre aún más la caja de Pandora que mostraremos a continuación. Los hechos se dieron a partir del 12 de septiembre, donde Paloma estaba con su papá, pero su mamá llegó a la casa para llevársela con pretexto de que irían a la sierra a acampar. Hasta allí, Carlos Arellano entendía la situación, pues terminó confiando a su hija con su propia madre. Este solo procedió a acceder. Sin embargo, en ese momento, tanto la madre como Paloma sabían que se sometería a una cirugía estética de implantes de senos. Pero ojo, algunos reportes también indicaban que se había sometido a una liposucción y a una reconstrucción de los glúteos. No obstante, 3 días después, el 15 de septiembre, día que supuestamente el padre vería a Paloma,
Su ex esposa, asustada, le informó a Carlos que su hija estaba delicada de salud. La noticia le cayó como balde de agua fría, pues lo primero que pensó fue: ¿pues qué demonios pasó? Te la entregué sana, contenta, feliz. Lo primero que pensó es que igual había tenido una caída en la sierra o algo relativo al viaje que supuestamente había hecho con su mamá. De hecho, lo querían manejar de esa manera. Textual, en una entrevista, Carlos dijo lo siguiente: me dice que la niña está mal, que está muy grave, que está internada. Le pregunto qué pasó y yo pensando que estaba en la sierra. Me dice que vaya al Hospital Santa María. Llegué y la veo toda intubada. O sea, la mamá de Paloma tiene una mentalidad tan turbia que trató de esconder lo que había hecho. Pues cuando llegó Carlos y vio cómo estaba la chica, casi en el coma, las cosas se pusieron bastante mal. La mamá no quería dar detalles, solo le daba a entender que estúpidamente esto que le había atacado era COVID. Y ya para el 20 de septiembre, cuando las cosas parecían que avanzarían mejor con los detalles médicos de su evolución, ocurrió lo más nefasto de todo. Tras revisar unos análisis de un electroencefalograma, los médicos obtuvieron noticias desalentadoras. Paloma tenía ya una inflamación cerebral, la cual al paso del tiempo apagaría ese órgano y por ende le daría su boleto sin escalas con los ángeles, arcángeles y querubines. Justamente ese 20 de agosto, Paloma se fue de este mundo, pero deje usted eso. Hasta allí el papá estaba mal informado por su ex esposa, quien trató de encubrir todo. Sin embargo, Carlos fue muy observador. Cuando se llevaron a su hija para hacer los protocolos y darle el descanso eterno, encontró que ella portaba un corpiño quirúrgico, lo cual eso solo se percibe cuando una persona se somete a una cirugía estética. En este caso, cambio de busto. Y fue allí donde las cosas no le hacían coherencia. El cómo de la nada su hija estaba sana y al paso de 8 días ya tendrían que llevarla al sepelio. Fue allí donde Carlos acudió rápidamente a la Fiscalía del Estado para poner una denuncia sin antes en el funeral. Cuando la preparaban para el protocolo, le pidió a unas familiares mujeres que revisaran a Paloma. Y allí se dieron cuenta que la chica tenía implantes de silicón. Carlos supo perfectamente bien que lo habían engañado, que él jamás había dado su consentimiento para que su hija se sometiera a este tipo de prácticas, pues estaba adolescente. Pregunto yo, ¿en qué cabeza tan mezquina y miserable cabe el pensar que una joven de 14 años necesitaba hacerse este tipo de cirugías estéticas? No cabe duda que en algunos casos tu propia familia es la que desea verte en la miseria. Cuando Carlos fue a la fiscalía, la caja de Pandora se abrió. La mamá de Paloma le explicó que la niña quería operarse y que ella quería darle ese regalo. Sin embargo, fue la madre la que la orilló a eso, debido a que el novio de su madre, Víctor N., es un cirujano plástico. Acababa de poner su clínica en la ciudad y al parecer contaba con todos los permisos para operar. Él había convencido también de que diera el siguiente paso, por lo que se le hizo fácil llevarla a su quirófano para la operación. De hecho, tras las investigaciones, alrededor de 7 especialistas vieron a Paloma antes de someterse a cirugía. Y allí la fiscal Sonia Garza llegó a la conclusión de que la madre tuvo omisión de cuidados al poner en riesgo a una menor de edad que está bajo su custodia, pero también al novio, porque él de alguna manera causó la desvivida de manera culposa por mala praxis e irresponsabilidad médica. El caso ha indignado a millones de mexicanos, pero no por el tipo que operó a la muchacha, sino por la madre, quien se prestó de manera muy estúpida para que su hija se sometiera a estos procedimientos y además, escuche bien, del vacío legal y regulatorio en el estado de Durango para este tipo de casos. De hecho, el titular para la protección de riesgos sanitarios dijo lo siguiente textual: en la ley no se encuentra establecido que para operar a una menor de edad se deba de contar con el consentimiento de uno de los padres, pero ya es un tema de facultad de la Fiscalía General del Estado de Durango. Y como dicen por allí, ahogado el niño, a tapar el pozo. Los legisladores del estado ya preparan una ley para la regulación de este tipo de operaciones para menores de edad. La pregunta es, ¿ya para qué? Lo más tétrico de todo es que el hospital también fue cómplice,
Escribió en el acta que el adolescente se había ido por complicaciones de COVID, siendo las causas puntuales un edema cerebral y encefalopatía hipóxica, o sea, falta de oxígeno en el cerebro. Nunca se reportó que la niña se había sometido a una operación de implantes previamente. De hecho, en uno de los comentarios de Carlos, el padre de Paloma, dijo también lo siguiente: ella no tenía ninguna intención de hacerse ninguna cirugía en lo más mínimo. Era una niña feliz, una niña deportista, una niña muy inteligente, la cual en su cabeza nunca pasó a hacerlo. Al momento, se hacen los estudios pertinentes para saber la causa inequívoca de los hechos, donde madre, novio y hospital están altamente metidos en un problema que ya se ha viralizado a nivel nacional, que es público y que muestra la ranciedad social en un pequeño sector de mexicanos. Te pregunto a ti, ¿tú qué hubieras hecho si estuvieras en los zapatos de Carlos, el papá de Paloma? Este caso es simplemente de cultura, de educación, pues hay cada gentuza malograda que deambula por allí en las calles. Pues un tipo estaba en el andén del metro cuando dos viejas locas se le fueron encima. Estos adefesios argumentaban que el vato las estaba molestando y casi le dicen que les estaba arrimando el camarón. Pero si usted ve a estos engendros entenderá que un arrimón de camarón jamás en la vida sería para ellas. Al parecer eran madre e hija quienes estaban allí en la fila, pero por alguna razón la hija empezó a convertirse en el soldado Dodoria. Ya solo le faltaba pintarse el cabello de morado o de fuchsia para que se viera más bélico el asunto. El punto es que durante varios minutos se soltaron a decirle de cosas, que era un viejo puerco y marihuano, a lo que el vato las empezó a grabar diciéndoles que estaban locas. Y es que el zafarrancho empezó de la nada y luego al paso del tiempo sabríamos que las señoras esas eran de armas tomar, o sea que les gusta el pedo. Pues tanto relajo había que la riña empezó. Las dos querían tundir al vato, inclusive le alcanzaron a pegar en la ceja. La hija, quien parece menor de edad, esta se puso más pedera y le empezó a empujar mientras el vato grababa cómo le estaban pegando. Y justo cuando se dio eso, las viejas locas empezaron a decir que el vato estaba agrediendo, que era violencia de género y puras mamadas de niño recién nacido huérfano sin madre. O sea, se quisieron hacer las víctimas cuando el güey ni siquiera les dijo nada, ni tampoco las topaba. De la nada estas guajolotas alardearon y lo que querían nada más era tirar madrazos. Andaban calientes porque no levantaban ni una gripe y sintieron que el güey que estaba detrás de ellas las andaba acosando. Bueno, para no hacer largo el cuento, el desmadre se prolongó más tiempo, mientras el metro no pasaba hasta que la policía llegó para poner orden y el güey, al sentir los trancazos de las panzanochas enloquecidas, les dijo a los oficiales que vieran cómo las estaban agrediendo, que él no les había hecho nada, e incluso las monas empezaron a preguntarles a los demás presentes si habían visto que ese güey las estaba molestando, pero nadie de la fila abogó por ellas, y de paso, algunos las mandaron a la fregada, pues se habían hecho las víctimas cuando ellas empezaron el pleito. Al final, tanto el güey como las panzanochas fueron separados y se les preguntó si alguien quería poner alguna denuncia, a lo que los tres declinaron. Este pleito de tianguis es el pan de cada día en este tipo de transporte público, pues hoy algunas mujeres malamente se escudan en la violencia de género para navegar impunes. De hecho, antes de ser separados, la guajolota mayor le dijo al güey: ya tengo un ojete en el bote por pasarse de vergara, no me cuesta nada tener a otro, amenazando de que ocupó precisamente a su género para ganar el pleito. Esta noticia literal fue internacional, porque tiene que ver con dos países, en este caso Colombia y México. El problema empezó cuando dos cantantes y músicos colombianos desaparecieron el 16 de septiembre pasado, luego de las fiestas patrias. Sus nombres: Byron Sánchez Salazar alias B. King, de 31 años de edad, y Jorge Luis Herrera alias DJ Clown, de 35 años. Ambos habían arribado a México para dar una serie de conciertos relacionados con su música urbana. De hecho, Byron Sánchez, cuando llegó a nuestro país, en sus redes sociales escribió lo siguiente:
Papi, excelente, acá rompiendo en México, en el DF, es una belleza. Me siento contento, agradecido, desde hoy ya solo vienen cosas gigantes, en nombre de Dios. Hasta ese momento, todo parecía ser bueno, pues estos colombianos habían tenido una última presentación el 14 de septiembre en la discoteca Electrolab de la alcaldía Álvaro Obregón. Sin embargo, nada es lo que parece, y es que su desaparición movió incluso acciones diplomáticas, pues el presidente de Colombia, Gustavo Petro, había puesto en sus redes sociales el siguiente mensaje textual: le solicito a la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M-19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Byron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera, escribió. Espero la ayuda de México para encontrar con vida a estos jóvenes hermosos que se atreven a cantar a la belleza y guardar la esperanza en su corazón. Para ese entonces ya llevaban días desaparecidos, alrededor de 5, pues los colombianos no habían tenido contacto con sus familiares, por lo que apenas el pasado 21 de agosto, Petro lanzaba ese comunicado. Sin embargo, detrás de esta historia parece ser que no hay nada lícito, pues antes de que aparecieran estos dos cantantes, en sus redes sociales lanzaron varios videos y mensajes un tanto perturbadores, además de subir sus historias en un Smart Fit cerca de Polanco, donde se los llevaron. Allí se ve a los dos colombianos haciendo ejercicio y presumiendo bíceps y cuerpo. Ya saben, en Colombia, mucha de su gente se preocupa por el qué dirán, por lo que les encanta presumir todo lo que hacen en el día a día. También, en las redes de DJ Clown, horas antes de desaparecer, había subido una especie de reflexión. Hablaba de que no se dejaran engañar por la gente mala, que muchas veces estos pueden ser amables pero en realidad son personas siniestras, explicando que él estaba bendecido porque podía darse cuenta que hay personas malas que les encanta hacer daño. En realidad, no explicó a qué se refería, por lo que su mensaje parecía que iba con un mensaje ciertamente oculto, aunque también fungía ser coach de vida. Sin embargo, el manager de estos dos músicos había explicado que después del gimnasio habían quedado de ir al hotel, arreglarse y verse con unos amigos empresarios de Regio Clown. Después de ese itinerario, ya nadie los volvió a ver hasta el 17 de septiembre, donde ubicaron la clásica bolsa a la orilla de carretera. Y ya se imaginarán lo que había dentro. Pero no sería hasta el 22 de septiembre cuando se daría la noticia oficial, ya que los familiares para ese entonces reconocieron los hechos. De hecho, una colombiana vidente en aquel país se había adelantado antes de que dieran la versión oficial de los hechos, de que ambos cantantes se habían ido de este mundo de la manera más horrible posible. Por eso, en su mensaje, Petro hizo una suposición de que la desaparición de sus compatriotas puede haberse dado por un tema de tóxicos, con redes delictivas multinacionales, lo cual auguraba que el destino de estos dos no sería nada alentador. De hecho, en el video que grabaron en el Smart Fit de Polanco, según las indagatorias, salieron de allí, tomaron un Uber donde los dejaron en alguna zona cerca del Estado de México para luego ambos haber subido a un Mercedes-Benz, el cual los llevaría justamente a su destino en el Estado de México. Lo más cringe de todo es que antes de que se dieran esos movimientos, DJ Clown platicaba con una amistad muy cercana sobre una reunión que sostendrían con un supuesto general, por lo que en la plática se leía a su familiar decirle que si quería reunirse en algún lugar, debía hacerlo en una zona pública, que nada de ir a casas con extraños, a lo que Clown entendía que no era tan fiable ni tan seguro andar con gente supuestamente extraña en nuestro país. Después de eso, el DJ nunca más volvió a interactuar con esa persona. Sin embargo, aquí hay algo que señalar. Según Viking, en una de sus declaraciones años atrás, por allá del 2022, decía que él era sobrino de un capo llamado Camilo Torres Martínez alias el Fritangas, con el que se llevaba muy bien a pesar de que fuese uno de los cabecillas del Clan del Golfo, un cártel muy conocido en Colombia. Sin embargo, en una entrevista desde la cárcel, Camilo negó tener algún vínculo con Viking. Luego, también se especuló que la ex esposa de este sujeto estaba detrás de los hechos, pues según tiene movidas complejas con capos en Colombia, pero también se deslindó. El punto es que después de tanta incertidumbre, ambos colombianos aparecieron a la orilla de la carretera,
Los habían ubicado por los tatuajes, por lo que fue el 22 de septiembre, cuando se supo de manera oficial que se habían extinguido y los habían hallado en el municipio de Cocotitlán. El problema era que, en efecto, apareció un mensaje auspiciado por la familia michoacana que decía más o menos así: llegó la FM, esto va para todos los chapulines, encargados y vendedores, vamos por todo. Lo más interesante de todo es cómo estos dos terminaron en el Lago de Fuego. Muchos piensan precisamente en la forma en la que acabaron. El estilo rompecabezas no es un castigo para cualquiera, sino para alguien que andaba metido en esos menesteres. De hecho, esa zona donde fueron encontrados hay una fuerte puja por las plazas entre la familia de Michoacán y algunas células adheridas a las 4 letras. El caso va desde que DJ Clown tenía más de 10 años viviendo en México y allí había conocido a unos empresarios, entre comillas, además de ser invitado por una amiga a una cena, todo con estos supuestos empresarios. Según se reunirían con un tal Mariano y un güey apodado el Comandante. Así se revelaron los chats de Regio Clown con una persona cercana a él, donde se mostraba temeroso. El DJ afirmaba que no confiaba en nadie, pero que desgraciadamente tenía que hacer negocios. La pregunta es, ¿qué tipo de negocios? No lo sabemos a ciencia cierta. Quizá eran negocios musicales, patrocinios o negocios de los malos. Al final, sea lo que haya sido, terminaron siendo parte del montón de gente que se mete a esos negocios solo para ser reducida a añicos. Por cierto, las indagatorias siguen, el caso pareciera ser confuso y muchos piensan que es una historia más de gente ligada con los mafiosos, aunque en realidad todo puede pasar y a su vez nada es lo que parece. Como dato, otro músico, pero ahora venezolano, está desaparecido. Su nombre, Tyron Paredes Carmona, en el Estado de México, en Cuautitlán Izcalli. Este se desempeñaba como DJ en sus tiempos libres, pero la giraba también como repartidor de aplicación. El venezolano desapareció el 19 de septiembre y a la fecha no se ha sabido nada de él. Además, en México también hay mucho colombiano y venezolano que han llegado a nuestro país para delinquir. Ese es otro tema que en realidad se ha vuelto ya una constante, al menos en la Ciudad de México. Y muchas veces, como lo dije anteriormente, nada es lo que parece. Pues hoy en día no sabemos quiénes son víctimas como tal o quiénes se convirtieron en víctimas para luego ser victimarios. El caso del joven del Colegio de Ciencias y Humanidades o CCH Sur de la Ciudad de México es uno más que se anexa a varios donde la locura, la desesperación, la maldad, la enfermedad y la falta de seguridad en algunos planteles de preparatoria llevan a que se cometan este tipo de actos totalmente detestables. De hecho, al menos en México estamos acostumbrados a ver este tipo de casos solo en Estados Unidos. Sin embargo, últimamente han aparecido esporádicamente jóvenes de preparatoria, torcidos de la cabeza, fanatizados por los videojuegos o ideas macabras donde incluso la falta de atención en los hogares lleva a esta clase de gente al borde del colapso. Su nombre es Lex Ashton, de 19 años de edad, quien fuera estudiante de ese plantel. El güey agarró, se metió a la escuela y arremetió contra otros, llevando el caso directo a una miseria mental interminable. Lex Ashton, según lo que cuentan sus compañeros de grupo, es un tipo introvertido y muy callado, pero eso no significa que en su mente no maquine cosas. Fue allí, alrededor de la 1 de la tarde, donde Ashton portaba lo que la Santa Muerte siempre trae en su mano, y fue deliberadamente a buscar a quien sea, y fue un estudiante de nombre Jesús de 16 años de edad quien pagó los platos rotos. Además de un señor de 65 años que es personal de limpieza, quien vivió al menos para contarlo. Luego de que se dieran los hechos en el estacionamiento del plantel, Ashton salió corriendo y como lo andaban persiguiendo se subió a un edificio para luego aplicar la de los voladores de Papantla pero sin mecate, rompiendo ambas tibias y peronés, como si lo hubiera barrido en una jugada artera Pepe el Carnicero, ex defensa del Real Madrid. Sin embargo, lo turbio del caso viene cuando empezaron a indagar las autoridades y compañeros de Ashton en sus redes sociales. Allí encontraron mensajes diversos que se enfocan en cómo su mente estaba totalmente torcida. Por ejemplo, horas antes de actuar,
Este sujeto escribió en su perfil de Facebook: escoria como yo, tiene la misión de recoger la basura. Lex mostraba sus fotos con una capucha de calavera, su sudadera negra con gorro, evidenciando cómo su mente se estaba pudriendo. De hecho, algunos informes presumía también sus juguetes en Face, haciendo que sus compañeros de clase le temieran o que en algún momento se le botara la canica. De hecho, también aparece una palabra llamada Bloodbath, que traía en su sudadera, palabra que en español significa baño de sangre, que está arraigada a los comportamientos de Ashton. Esa palabra está relacionada también a otros casos en Estados Unidos, por ejemplo, donde gente que irrumpe en las escuelas y hace su relajo, por lo que muchos pensaron que no tardando, este sujeto haría de las suyas. Pero también, esta palabra aparece mucho en los videojuegos de extrema violencia, donde supuestamente personajes de ese tipo de juegos se relacionan con la palabra. Hay quienes creen que este tipo de hechos estuvieron inspirados en contenido violento, ya sea de videojuegos o películas altamente sangrientas, que instruyeron a este sujeto para actuar de esta manera. Actualmente, Lex Ashton está en el hospital, recuperándose de la caída, pero con personal de la fiscalía esperando el momento preciso para ponerlo a disposición de las autoridades. Así es como se presentan estos casos infames, donde deberíamos de hacernos una reflexión. ¿Hasta dónde llega la sociedad mexicana para saciar sus intereses? ¿En qué momento se tuerce la mente para actuar de esta manera como estos 4 ejemplos? Realmente hoy, en estos momentos, hay mucha gente intoxicada allá afuera de la mente, poco intolerante y preparada para ser violenta en cualquier momento, incluso la causa sea un simple cajón de estacionamiento. Pregunto, ¿qué otros casos conoces tú? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal ni de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.